Algo que siempre pareció fascinante de la serie, la teoría del Big Bang, fue que explicase en términos de la investigación científica, de física y de otras áreas de una forma bastante sencilla y que pudiésemos entender todos. Ahora bien, aquí vamos a discutir cuáles fueron las razones y las implicaciones que tendrían los estudios que le validaron al final de la serie el premio Nobel a Sheldon y su esposa. ¿Sería posible que en realidad se entregara un premio Nobel con base en esos estudios que ellos hicieron? Y realmente, ¿qué estudiaron? Porque pues eso es bastante importante. Para ganar un Nobel tuvo que haber propuestas novedosas que fueran tan importantes para que se entregase ese premio. Aquí te lo explicamos todo, estás en Todos Juntos. Bien. A lo largo de la serie vimos que Sheldon Cooper es un físico bastante interesado en la llamada teoría de las cuerdas, que en fines prácticos tenemos que pensar nosotros lo siguiente. Esta teoría se basa en que las partículas están hechas realmente por cuerdas, más concretamente por las vibraciones que las cuerdas pueden emitir. Por ejemplo, en este contexto nos tendríamos que imaginar que todo lo que nosotros observamos está hecho por cuerdas en una única dimensión. Estas cuerdas pueden enrollarse, es decir, formar círculos sobre ellas, y tienen la capacidad de vibrar. Cada que vibran de formas distintas, y por ejemplo, una vibración en particular pudiera formar un electrón. Otra vibración en particular pudiera formar un neutrón. Otra vibración pudiese formar un fotón, que son las partículas de luz, etcétera. El tema con esta teoría es que para los que han trabajado en ellas postulan que para que fuese existente, que pudiese observarse esto en algún laboratorio, tuviesen que existir 11 dimensiones espaciales. Y sobre ello hay bastantes trabajos publicados sobre estas dimensiones extra. Es algo bastante contraintuitivo pensar ello, porque nosotros nos movemos en 3 dimensiones, es decir, tú te puedes mover hacia arriba, hacia adelante y hacia un lado, y además una dimensión extra que es la del tiempo. Estas dimensiones extra se han trabajado mucho sobre ellas, existen formulaciones matemáticas que dan validez a ello. Sin embargo, la parte interesante de esta teoría es que no se ha logrado obtener información experimental, y es algo bastante importante para validar una teoría, que se obtenga información experimental de alguna forma. Este no ha sido el caso, por lo que esta teoría se ha quedado en mucha discusión por muchos años, pero al no existir una información experimental que conforme o refute esta teoría, nos quedamos bastante lejos de obtener una explicación con base en esto. Ahora bien, esto no fue por lo que al final se le concede el premio Nobel a Sheldon. A Sheldon se le concede el premio Nobel por su trabajo sobre una teoría llamada supersimetría. ¿Y qué va de esto? En la física de partículas, como nosotros hemos estado hablando, el problema es detallar de dónde nacen esas partículas que conforman el universo, que en sí son muchísimas y podríamos echarnos un clavado en ellas revisando el llamado modelo estándar de partículas propuesto por la física. La supersimetría en la física de partículas es una simetría hipotética que podría relacionar las propiedades de bosones y de fermiones. Los bosones son un tipo donde clasificamos las partículas por una propiedad intrínseca de las partículas cuánticas llamada spin. Los bosones son partículas subatómicas que tienen spin entero, sea 1, 2, etc. Y los fermiones son partículas que tienen spin en fracción. La supersimetría también es conocida por el acrónimo de su nombre en inglés, que sería algo como SUSY. Una forma muy cool de diferente a esta teoría. Y aunque hay que decir que esto todavía no se ha verificado experimentalmente que sea realmente algo de naturaleza, tiene bastante interés sobre los físicos teóricos porque puede resolver diversos problemas de la física. Uno de ellos es, por ejemplo, ofrecernos algunos candidatos de partículas que pudiesen formar la tan famosa materia oscura. La supersimetría es parte fundamental de muchos modelos teóricos hoy en día,
entre ellos la teoría de cuerdas, o más generalmente hablando la teoría de supercuerdas, que generaliza de alguna forma la teoría de cuerdas que comentábamos anteriormente. Existe un modelo estándar de partículas que nos habla que la naturaleza está formada por fermiones y bosones, y que además estas partículas transmiten las llamadas 4 interacciones fundamentales. De hecho, ya tenemos un video en el canal sobre ello, vamos a dejar el link sobre la descripción. Que son interacción electromagnética, interacción nuclear fuerte, interacción nuclear débil y la gravedad. Bueno, la supersimetría extiende el número de partículas del modelo estándar, de forma que a cada partícula le corresponde una compañera supersimétrica llamada supercompañera. Así cada bosón tiene una supercompañera y un fermión tiene un supercompañero, viceversa. Las supercompañeras de las partículas como fermiones serían bosones y reciben el nombre que comienza con S. Así, por ejemplo, el supercompañero de un electrón tendría como nombre selectrón. La de los quarks serían squarks. Las supercompañeras de partículas que son bosones serían fermiones, con nombres que terminan en ino. Por ejemplo, en este caso, el supercompañero del fotón sería el fotino. El supercompañero del gravitón, que esta es una partícula que se introduce para explicar de alguna forma la gravedad, que de hecho tampoco tiene validación experimental hoy en día, sería el gravitino, etcétera, 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 etcétera. Es de gran interés porque, por ejemplo, se ha teorizado que algunas partículas supersimétricas, como el neutralino, podría explicar el problema, como mencionábamos, de la materia oscura. Gracias a este enorme potencial que tendría esta teoría para explicar muchas de las preguntas de la física de partículas y de la astrofísica, la teoría de la supersimetría hoy en día posee una gran popularidad, principalmente en física teórica. La mayoría de a pesar de lo fascinante que nos puede ofrecer esta teoría, hasta el día de hoy no se han encontrado evidencias experimentales de que realmente exista. Si todo esto pudiese existir alguna forma de confirmar experimentalmente esta teoría, pues bueno, existe un modelo llamado modelo de Wess-Simons, el primer modelo supersimétrico compatible con la teoría estándar de la física, llamado modelo mínimo estándar supersimétrico. Fue postulado en 1981 por dos investigadores, Howard Georgi y Savas Dimopoulos. Y según esto, las masas de los supercompañeros se podrían observar en regiones de alta energía de 100 gigaelectronvolts hasta 1 teraelectronvolt. Esto medido en aceleradores de partículas. Particularmente para alcanzar esas enormes energías tendríamos que remitirnos al Gran Colisionador de Hadrones, que es el más grande acelerador de partículas construido por la humanidad hoy en día. El funcionamiento de estos aceleradores de partículas consiste en justamente a través de una circunferencia acelerar mucho partículas casi cercanas a la velocidad de la luz y hacerlas chocar entre ellas, y a través de detectores poder observar qué se formó, qué se perdió, qué pasó, hubo la presencia de alguna otra partícula, etcétera, etcétera, etcétera. El reto es bastante grande, y hasta el día de hoy las mediciones que se han hecho en los aceleradores de partículas no han podido dar pistas sobre la existencia de tales partículas predichas por la supersimetría. Y aunque esta teoría sigue siendo muy debatida hoy en día, no se ha desechado por completo. Representa en gran medida reinventar modelos anteriores. Muchas veces el problema de las teorías o de quienes investigan para formar teorías es no tener un experimento que pueda confirmar lo que nosotros decimos. Hoy en día es algo que está sobre la mesa, es un problema de física muy actual en donde sigue habiendo muchísima investigación. La pregunta sigue estando abierta. En la serie nos mencionan que de hecho el problema fue resuelto. Una condición para ganar el Nobel es que tu problema sea resuelto, tengas sobre todo lo que tú dices tenga una experiencia palpable, es decir, que tenga resultados que muestren que lo que tú estás proponiendo es real. No se conceden premios Nobel sobre trabajos teóricos,
Por ejemplo, por eso nunca le concedieron el premio Nobel a Steve Hawking, que a pesar de que hoy en día sabemos que mucho de lo que él propuso es cierto, la radiación de Hawking, el horizonte de sucesos, en fin, su trabajo fascinante sobre los agujeros negros, cuando él estuvo en vida nunca se le concedió el premio Nobel porque hasta el momento en que falleció no se había podido confirmar experimentalmente ninguno de sus resultados. Aunque pues, hablando sobre la serie, es bastante interesante que se le haya conseguido el premio Nobel, pues nos condujo hacia un final bastante esperado para esta particular serie. Si llegaste hasta aquí, recuerda que los comentarios están abiertos para cualquier duda que te haya surgido durante el video. Trataremos de estar respondiendo a todos tus comentarios y tus dudas. Y no olvides likear y compartir, que estás en Todos Juntos Aprendiendo.